Bueno, pues hola de nuevo a todos. En esta ocasión la sesión vamos a tratar el tema de UML. Les había dicho al principio del semestre que, bueno, si hiciéramos la analogía del curso de PO con los cursos que son afuera de la facultad, donde les enseñan únicamente lenguaje de programación y normalmente lo dividen en principiante, intermedio y avanzado. La primera parte del curso, los primeros temas, la parte del lenguaje, la parte de la introducción a objetos, todo ese tipo de los primeros temas son como lo equivalente a básico. Uno de los temas intermedios de este curso, que es el que vamos a ver hoy, que es el de UML, se podría ver como un punto intermedio y también ya se podría ver como una primera aproximación o una primera introducción a ingeniería de software, porque es un tema que es más relacionado con la documentación, con el análisis, con el diseño de las soluciones de software que realizamos. Y bueno, la parte final del tema anterior, que es el tema 4, pues que tiene que ver con herencia y polimorfismo, pues ya es parte de un punto o un curso intermedio de programación. En este caso, el UML es como un punto medio y después, pasando UML, iríamos a los temas de excepciones, manejo de archivos e hilos, que ya son la parte intermedia y la parte avanzada de cualquier curso de programación. ¿Sale? Entonces, el día de hoy vamos a ver UML, al menos una introducción. De hecho, en los siguientes programas o en los siguientes prácticas que nos faltan todavía por realizar en el curso, ustedes ya pueden poner en práctica los diagramas de UML, ¿sale? Bueno, entonces vamos a iniciar con UML, ¿sale? Tema 5, UML. El objetivo de este tema, el alumno clasificará las diferentes vistas en el diseño orientado a objetos para aplicarlo en la solución de problemas. La primera parte es una introducción general a UML. Y bueno, ¿qué es UML? Las siglas significan lenguaje unificado de modelado y es el lenguaje estándar de modelado para desarrollo de sistemas y de software. Al ser un lenguaje estándar, es reconocido a nivel internacional y en muchas partes del mundo se utiliza como una forma de establecer un criterio unificado para el modelo y el diseño de sistemas de software. Se ha convertido en el estándar para modelar aplicaciones de software. Desde el inicio que surgió UML fue muy utilizado por su sencillez y por su simplicidad al momento de diseñar los modelos y de establecer los diferentes tipos de diagramas con los que UML cuenta. Y entonces el punto de partida para comenzar a entender este lenguaje es, ¿qué creen que ustedes que sea un modelo? Piensen un momento, deténganse a pensar qué es un modelo en general. Y posterior a pensar qué es un modelo, pónganse a pensar cómo se puede aplicar el concepto de un modelo en el ámbito o en general en la programación. De entrada, un modelo es una abstracción de algún aspecto de la realidad en cualquier ámbito. Desde que iban en la primaria y ustedes hacían sus maquetas del sistema solar, pues de alguna manera ya estaban haciendo modelos. Después entendimos en algún momento en las clases de química, cuando estudiábamos los átomos, las partículas, los modelos atómicos. ¿Por qué eran modelos? Porque son abstracciones. En el momento de construir o de diseñar un modelo, lo que se hace es, esta abstracción elimina los detalles irrelevantes para el entendimiento del fenómeno. Entonces, volviendo al ejemplo que hablábamos del sistema solar, cuando a ustedes les pedían hacer su maqueta o hacer este modelo, pues no importaba la distancia entre planetas o la trayectoria de las órbitas o ese tipo de detalles que a final de cuentas para esos efectos eran irrelevantes. Lo importante era comprender que hay una serie de planetas que están uno detrás de otro, que forman parte del sistema solar, etcétera. Entonces, es importante entender que los modelos son una abstracción y que después de que hacemos abstracciones, pues hay diferentes maneras de expresarlas. Y con lenguajes como UML tenemos maneras uniformes de expresar esas abstracciones llamadas modelos. ¿Vale?
Un modelo es una descripción, a final de cuentas, después de hacer una abstracción, también es una descripción de un sistema o de un proceso, una representación simplificada que permite comprender y simular. Uno de los grandes avances que ha tenido la tecnología a lo largo del tiempo es poder hacer simulaciones de fenómenos de la realidad. Cuando tú puedes hacer una simulación o una reproducción de un suceso o de un hecho de la realidad, puedes entender ese fenómeno, puedes conocerlo y puedes aprender a través de él. Entonces, en algunos campos, un modelo es un conjunto de ecuaciones, en otros es una simulación computacional o una representación a escala de algo físico. A final de cuentas, todos esos son ejemplos de cosas que se pueden entender como modelos. ¿Sale? Ya un poco más aterrizado a lo que nos atañe a nosotros en computación y más aplicado un poco más de manera directa hacia la programación orientada a objetos, el modelado consiste en describir un problema en términos de los objetos involucrados en él. Posteriormente, describir la solución de dicho problema. ¿Se acuerdan que por ahí del tema 1, hace ya 84 años que lo vimos, mencionábamos que la parte 1 del diseño orientado a objetos es descomponer el problema en los objetos o elementos que forman parte de él? Pues bueno, en términos de modelado, eso es lo mismo, es lo que estamos haciendo, descomponer o describir un problema en términos de los elementos que participan en él. ¿Sale? Tales actividades se conocen como análisis y diseño. Normalmente lo ideal en términos de programación sería que siempre que hacemos una solución, hiciéramos primero un análisis y diseño, lo mencionamos cuando revisamos el proyecto, y pues desafortunadamente por las prisas o por a lo mejor una mala costumbre, siempre empezamos primero programando y hasta después nos detenemos a ver, pero a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Sale? El modelado de un sistema se realiza desde tres aspectos fundamentales. El modelado de objetos se refiere a quién participa, quiénes son los elementos que van a participar o forman parte del sistema o de la solución. Después está el modelado dinámico, que es cómo interactúan, y después está el modelado funcional, que se refiere a qué es lo que hace cada uno de los objetos. Primero, quiénes participan en el modelado de objetos. En el modelado dinámico, cómo van a interactuar entre ellos, y en el modelado funcional, qué es lo que hace cada uno. ¿Sale? Esas son las tres partes fundamentales que componen el modelado de un sistema. Ahora bien, al ser UML un lenguaje, para que algo sea considerado como un lenguaje de manera formal, tiene que contar con elementos como sintaxis, semántica, gramática, todos estos que lo van a fundamentar como un lenguaje, y además se compone de pseudocódigo, código, dibujos, descripciones, etcétera. ¿Sale? Y el bloque básico de construcción de UML es un diagrama. Al final de cuentas, la forma en la que UML expresa sus contenidos, o más bien uno como diseñador utiliza UML para expresar cosas, es a través de los diagramas. ¿Sale? El bloque fundamental, entonces, de UML es un diagrama. Cada uno de los diagramas que se establecen en UML representa un interés particular o una vista de lo que se está modelando. Es decir, nos da una idea, el modelo específico, qué es lo que se está trabajando. Y UML cuenta con diversos elementos gráficos, o sea, dibujitos, que se combinan para formar diagramas. ¿Sale? Se tienen dos elementos. La notación es la forma de expresar el modelo y la descripción es el significado de dicha notación. Bueno, la estructura de ML tiene dos grandes rubros en los que se divide para su estudio y entendimiento. Está la estructura estática y el comportamiento dinámico. De esta parte, lo estático describe los tipos de objetos más importantes para modelar el sistema, y lo dinámico describe los ciclos de vida de los objetos y cómo interactúan entre sí para conseguir la funcionalidad que se busca o se requiere en el sistema. ¿Sale? Importante establecer la clasificación
de estático y dinámico. Lo estático es cuáles son los objetos, y lo dinámico, cuáles son sus ciclos de vida y cómo interactúan entre ellos. Es muy importante señalar que UML es un lenguaje por sí mismo y que es un lenguaje de modelado y como tal es independiente del lenguaje de implementación de tu programa, de modo que los diseños se pueden después programar en cualquier lenguaje que sea orientado a objetos en el caso de que la solución sea de este tipo. Y en general, un modelo UML se constituye con uno o más diagramas. Ya en general, un modelo se compone de, o se puede componer de varios diagramas. ¿Sale? En cuanto al panorama general de UML, aquí vamos a acercarnos primero, se establece con un conjunto de reglas. Esas reglas tienen sus respectivos nombres, sus alcances, su visibilidad, su integridad. Esas reglas afectan a los mecanismos en general del sistema, donde puede haber especificaciones, adornos, divisiones comunes, extensibilidad, y los mecanismos actúan y las reglas afectan a los bloques de construcción. En cuanto a los bloques de construcción, están los elementos que son estructurales, elementos de comportamiento, elementos de agrupación o elementos de anotación. Los diagramas globales de UML, diagramas de clases, diagramas de objetos, de casos de uso, de secuencia, y entre los elementos y los diagramas colaboran para establecer, colaboran para establecer relaciones de dependencia, de asociación, de generalización o de realización. ¿Sale? Este sería el panorama general de UML. Otra vez, por si se los preguntan en el examen, ¿cuál es el panorama general de UML? Se compone de los bloques de construcción, las reglas, los mecanismos, y las reglas afectan a los bloques y a los mecanismos, y los mecanismos actúan sobre los bloques. ¿Sale? En cuanto a los elementos estructurales, pues están las clases, las interfaces, las colaboraciones y los casos de uso. Las clases son las que entendemos en programación orientada a objetos, las interfaces también, las colaboraciones pues ya son las formas en las que se relacionan, y los casos de uso es ya la intervención por parte del usuario. Están también las clases activas, los paquetes y los nodos. Aquí por nodo vamos a entender a una agrupación o a un conjunto de clases que pueden realizar una cosa específica. ¿Sale? Los elementos estructurales son las partes estáticas del modelo y representan cosas que son conceptuales o materiales. El diagrama más básico y el que ustedes ya han utilizado de manera a lo mejor inconsciente o consciente es el diagrama de clase. El diagrama de clase pues simplemente se establece en realizar un rectángulo por cada clase que diseñamos. En la parte de arriba se coloca el nombre de la clase, después van los atributos y después van los métodos. ¿Sale? Hay diferentes maneras de establecer los atributos. Se puede poner el identificador y después de 2 puntos el tipo de dato. Y también, si en caso de que sea inicializado con algún valor, también se puede establecer de esa manera. Y están también los métodos. Se pone el identificador del método, 2 puntos si necesita parámetros, y después el tipo de dato que en algún momento puede devolver. Ahora, del lado izquierdo, tanto de los atributos como de los métodos, se va a poner un símbolo diferente de acuerdo al modificador de acceso que van a tener. ¿Sale? Bien, vamos a ver otro más a detalle. Si tenemos ¿se acuerdan de la clase figura, triángulo, etcétera? Sí tenemos... bueno, aquí algo importante. Si queremos establecer una clase como abstracta, el nombre se puede poner en cursivas y los métodos que sean abstractos también se pueden poner en cursivas. Y las interfaces, digamos para generalizar más, las interfaces se pueden representar como rectángulo, como un círculo o como un rectángulo, como en el comentario que diga interface, para establecer la diferencia de una interfaz con una clase.
¿Sale? Entonces, si es una clase abstracta, va con cursivas, se pone el nombre de la clase, itálica para los miembros abstractos, la relación de herencia se pone con una flechita en este caso las clases que heredan apuntan hacia la clase padre y aquí está lo que les decía de los diferentes símbolos que se pone para los modificadores de acceso. El signo de más es public, menos private, el gatito es protected y el acento circunflejo, o no sé cómo se llama esta cosa, es para friendly o que no tiene un identificador. Acuérdense que la no existencia de identificador implica un identificador. ¿Sale? Y bueno, algunas veces en los diagramas, para hacerlo más sencillo de entender, los diagramas, hagan de cuenta que también pueden tener como vistas a profundidad. Puede ser un diagrama visto muy a profundidad o un diagrama muy general. Entonces, cuando hacemos diagramas muy generales, pues a veces no se establecen o no se especifican todos los atributos, sino que más bien se quiere ver otra cosa, como la conexión entre los elementos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Los paquetes, la forma en la que se pueden restablecer los paquetes es con una carpeta, tal cual, así, con el dibujito de una carpeta, se puede entender un paquete. E igual, también puede tener diferentes zoom, si solamente quieres ver cómo se relacionan paquetes entre sí, puedes hacer los puros dibujos de las carpetas con los nombres de los paquetes, o si quieres puedes poner la manera de rectángulos, las clases que participan o se involucran en cada uno de los paquetes. ¿Sale? Bueno, entonces, en cuanto a los tipos de relaciones entre clases, esta ya fue una tarea que hicieron, la de relaciones entre objetos. Y bueno, esto visto desde el contexto de UML, se identifican 3 tipos de relaciones: relaciones de dependencia, relaciones de generalización, en donde se especifican también las de realización, y están las relaciones de asociación. Por ahí, insisto, ustedes ya hicieron esta tarea, entonces ya más, yo esperaría que medio recuerden las principales implicaciones de cada uno de estos tipos de relaciones. En el caso de las relaciones de dependencia, indican que un elemento utiliza a otro, así como ella te utiliza a ti, digo, ya sea invocando sus métodos o accediendo a sus propiedades, y las dependencias definen, por tanto, una relación de uso. Es una relación débil, ya que si un objeto utiliza un atributo o un método externo, no depende del estado de otra entidad. O sea que en general no va a depender como tal un objeto de otro. O sea, no hay una dependencia en cuanto a su existencia. Más bien es una relación de uso. Por ejemplo, una clase impresora puede tener el método imprimir y ese método imprimir recibe como tal un documento. Entonces aquí, pues al momento de que necesitamos imprimirlo, hay una relación entre la clase documento y la clase impresora. O si hay una ecuación que tiene coeficientes, pues a lo mejor esa ecuación necesita por ahí la clase math para alguno de sus métodos. ¿Sale? Sale. En cuanto a las relaciones de generalización, mediante estas relaciones es como se especifica en UML el concepto de herencia en programación orientada a objetos. Siempre que se hace una generalización, pues está hablando del concepto de herencia. Y muy importante, cuando se hace una relación de realización, se refiere a que, bueno, es una relación entre un elemento general abstracto y otro más concreto. Por ejemplo, la implementación de una interfaz o de una clase abstracta. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos de relación entre clases, digamos, normales, es una relación de generalización, y cuando hablamos de una interfaz o una clase abstracta, es una relación de realización. ¿Vale? Puede haber diferentes etiquetas en las asociaciones, como descripciones que nosotros le podemos agregar, que pueden ser algunos adornos que siempre están presentes en cualquier herramienta UML. Estos atributos, pues suele ser el nombre, los roles o la multiplicidad, y normalmente pues no es necesario, salvo que haya varias asociaciones. ¿Sale?
pero pues también se puede, les decía hace un momento que el nivel de detalle del diagrama puede ser tan general o tan específico como se quiera en el diseño. A lo mejor el que va a ver el panorama general pues no necesita tanto detalle, pero al programador que ya le toca hacer un bloque, pues sí necesita ver hasta lo más posible todas estas relaciones para entender cómo puede hacer el programa. Y aquí puede haber varias cosas, ¿no? Está la multiplicidad. A ver, vamos a ver. La multiplicidad que se expresa en cuántos elementos se asocian entre clases, ese ahorita lo detallamos. El nombre de la relación, en este caso, si relacionamos persona y empresa, pues una persona trabaja para una empresa. Y puede haber roles también. Una empresa juega el rol de patrón y una persona juega el rol de empleado. ¿Sale? Entonces, este tipo de etiquetas pueden permitir una explicación mayor de la relación entre clases y no que de repente digamos, ¿y esto cómo era? ¿Y esto para acá? No entiendo, ¿sale? Entonces, eso puede servir para hacer una especificación más detallada. Ejemplo, en cuanto a esta parte de la multiplicidad, pues puede haber diferentes maneras en las que numéricamente se relacionen los elementos. Entonces, si la etiqueta es un 1, pues es 1 y solo 1, 0, puntito, puntito, 1, 0 o 1, n a m, desde n elementos hasta m, como de 10 a 20, por decir algo. Cuando hay un asterisco o cuando hay un 0, dos puntitos y asterisco, es 0 o varios. Y cuando es 1, dos puntitos y luego asterisco, pues es 1 o varios, y partiendo con que al menos haya 1. Entonces, por ejemplo, está departamento y persona, quiere decir que existe un departamento que tiene muchas personas, pero cada persona solo tiene o solo está asociada a un departamento, o perteneces a ventas, o perteneces a contabilidad, o perteneces a recursos humanos, pero en el departamento de ventas pues hay 10, 15, 20 vendedores. Una persona puede pertenecer a varios proyectos y cada proyecto puede tener varias personas. O sea, si te fijas, el numerito es como en la forma contraria a la clase que la tiene. O sea, una persona solo tiene un departamento y una persona tiene varios proyectos. Ahora, en el caso de los bancos, por ejemplo, una cuenta puede tener uno o más clientes y un cliente pues no necesariamente puede tener una cuenta, ¿no? O sea, a lo mejor solo es cliente y ya. Y un cliente es titular de una cuenta, también viene la etiqueta de la relación. Y bueno, más o menos así es como se establecen esas multiplicidades en las relaciones. Ahora bien, lo de agregación y composición, ambos tipos sirven para especificar cuando un atributo de una clase es un objeto de otra. No sirve para establecer la relación tiene un. Y acuérdense que la relación de agregación implica propiedad o pertenencia, o un vínculo, pero no necesariamente que no exista sin el otro. Una empresa puede o no tener clientes. Una computadora puede o no tener unidad de DVD o a lo mejor una tarjeta gráfica superpoderosa. Un motor por sí solo puede existir, puede crearse un motor y después asignarse a un auto. Y una relación de composición implica la existencia de un objeto que requiere la existencia de otro, que uno no puede existir sin el otro. En este caso no puede existir una mano si no hay una persona, no puede existir una mesa si no, no pueden existir las patas de una mesa o el brazo de una silla si no existe la silla. ¿Sale? O sea, la relación de composición implica la existencia y la relación de agregación no necesariamente. ¿Sale? La composición supone una relación fuerte de pertenencia y ciclo de vida de elemento, contenedor y las partes, y la agregación no vincula tan fuertemente el elemento contenedor de las partes y el ciclo de vida de ambos es independiente. ¿Sale? Y bueno, hasta aquí, hasta este punto terminaría el panorama general de UML. Este es como una introducción global hacia los elementos básicos que puede conformar UML. Entonces,
A partir de aquí, pues se tiene una idea general, pero obviamente, pues aquí es solo la introducción. Aquí ustedes tendrían que ir investigando poco a poco y, digamos, para no hacer esto tan engorroso, sobre la marcha se puede ir investigando al momento de realizar los diagramas qué es lo que se puede entender. ¿Sale? Bueno, lo siguiente que vamos a ver, según yo ya no falta mucho, es la parte de el diseño estático. ¿Cuáles son los elementos estáticos de UML? Ya habíamos hablado un poco de ello hace rato. Vamos a profundizar un poquito. En el caso de los diagramas estáticos, los básicos que tiene UML es el diagrama de clases, el rectángulo básico. Describe la estructura de un sistema, mostrando sus clases, atributos y relaciones entre ellos. Son utilizados durante el proceso de análisis y diseño, donde se crea el diseño conceptual de la información del sistema. Un diagrama de componentes que representa cómo un sistema de software es dividido en componentes y muestra las dependencias entre ellos. Esos componentes físicos incluyen archivos, cabeceras, bibliotecas, módulos, archivos ejecutables, paquetes, etc. ¿Sale? Por ejemplo, un diagrama de componentes nos puede dar un panorama, digamos, un poco más amplio que el diagrama de clases y sobre todo la conexión que puede haber entre ellos. Por ejemplo, aquí que vemos, recuerden que siempre hay, o bueno, establecimos siempre de manera separada un punto de entrada al programa que es donde tiene la función principal. ¿Sale? Y también está el diagrama de objetos. Se utilizan durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas informáticos y metodología UML y utilizan un subconjunto de los elementos del diagrama de clases. La diferencia radica en que representan objetos concretos con el valor de los atributos. O sea, si queremos algo más específico que un diagrama de clases, podemos hacer un diagrama de objetos. Por ejemplo, a partir de la clase banco, se pueden generar objetos concretos, objetos específicos, cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3, ¿sale? Y esos elementos de nuestro diagrama de objetos, pues ya tienen sus valores específicos, sus atributos, sus valores de atributos de manera concreta, ¿sale? Entonces, un diagrama de objetos es más específico que un diagrama de clases. Diagrama de despliegue se utiliza para modelar el hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y relaciones entre sus componentes. Los elementos usados para este tipo de diagrama son nodos, componentes y asociaciones. Este tipo de diagrama es utilizado para representar la distribución física entre los componentes de software. Por ejemplo, si hay nodos en una red, como el caso del que está aquí, puedes establecer cómo es que se van a ubicar esos elementos. Normalmente este diagrama de despliegue es utilizado con el diagrama de con un diagrama de componentes, de forma que se puede proporcionar una visión general de cómo estará desplegado el sistema en general y muestra qué componentes existen y cómo se relacionan para ver cómo se pueden utilizar. ¿Sale? Y después está el diagrama de paquetes, que también es muy sencillo. Muestra cómo un sistema está dividido en agrupaciones lógicas, mostrando las dependencias entre paquetes. Muestra una descomposición en la jerarquía lógica de un sistema. Simplemente es lo que veíamos de paquetes cuando tenemos un paquete contenido dentro de otro y cómo son las relaciones entre esos paquetes. ¿Sale? Entonces, bueno, va la buena y la mala. La buena es que pues, hasta aquí llegaría el tema de UML. Digamos, la parte de diagramas, ya vimos el panorama general y los diagramas estáticos. La mala es que, pues aquí viene más tarea. Acuérdense que son miles de tareas para estas clases virtuales. Ustedes van a hacer un trabajo de investigación de UML ahora para los diagramas dinámicos. En este caso, pues van a investigar los diagramas de comportamiento con el diagrama de caso de uso, el diagrama de máquinas de estado, diagrama de actividad, diagrama de tiempo y diagrama de secuencia. Para cada uno investigar, a lo mejor de manera no tan choro, de manera breve, en qué consiste. El punto, insisto, el punto de una tarea o de un trabajo es que ustedes entiendan en qué consiste, en qué casos es conveniente utilizar y lo más importante, un ejemplo de aplicación que les ayude a entender
cómo funciona cada uno de estos diagramas, ¿sale? Y más información, la página de Lucidchart tiene diferentes tipos de diagramas. Ahora sí que no es comercial, hay otras de páginas de diagramas, pero viene buena información acerca de UML. Esta página que así se llama como tal, diagramasuml.com, y sobre todo el libro de referencia, que es el libro de los creadores de Bog y Jacobson-Rombaugh, que es los autores de UML, ¿no? Esos son como fuentes que pueden consultar. Ya sabemos que en Internet hay mucho, pero recuerden que no todo es 100% confiable. Así que, bueno, pues por lo pronto del tema 5, eso sería todo. Van a hacer esta tarea, vamos a dejar una semana, como siempre. Y recuerden que el siguiente examen parcial abarca tema 4 y 5. ¿Sale? Entonces se acerca el siguiente examen parcial y tenemos que buscar la manera de seguir avanzando. ¿Sale? Gracias nuevamente, seguimos aquí avanzando y pues cualquier duda, por favor, con toda confianza, escríbanme. ¿Sale? Nos vemos después.